La antesala del viernes hablábamos de aprendiendo a escuchar. Los que estuvieron aquí van a saber que no va a decir que el hermano va a decir, es mío, hermano, ese carro es mío. Hablábamos de la importancia, y cuando el Espíritu Santo hablaba en esta semana, o hace 2 semanas preparando esta serie, había una inquietud en el cual la iglesia, como dije el viernes, la iglesia en general de Cristo, toda la iglesia, necesitamos cómo saber aprender a escuchar. El viernes hablábamos que un ejemplo de una pareja en su casa. Dice que el hombre había notado que su esposa muy bien le escuchaba cuando le hablaba. Hizo una prueba y dice que mientras ella cocinaba, su esposo se retiró lejos y le decía, amor, ¿qué va a haber de comida hoy, de cena? Y no pensó que no le había respondido. Se acercó más y le vuelve a decir, amor, ¿qué va a haber de cena hoy? Y nada. Y luego y hasta que se acercó y le habló cerca y le dijo, amor, ¿qué va a haber de cena hoy? Y la mujer lo voltea a ver a los ojos y le dice, por 4ª vez te voy a repetir, hay pollo guisado. A veces pensamos que la gente no está apta para escuchar, más solo para oír. Y hoy vamos a ver y empezar una serie este mes que tiene que ver con la importancia de cuál es la diferencia entre oír y cuál es la diferencia entre escuchar. Y esto en la palabra nos revela muchas cosas que vamos a estar viendo durante este mes, y que estoy seguro que la importancia o el mensaje de Dios para nosotros durante este mes es enseñarnos a los tiempos difíciles que estamos viviendo. Si usted no se da cuenta, la noticia ha estado temblando, han habido terremotos aquí, han habido esto. Hoy más que cerca está, la palabra dice, y cuando oigan paz en Israel, vendrá el día. Trump está tratando de encontrar una manera entre Irán y esto, el otro, que haya paz, que no haya más pelea con Israel y esto, el otro. Estamos tan cercas. No estoy muy acostumbrado a hablar temas escatológicos de lo que viene, pero sí me doy cuenta que la Biblia se está cumpliendo cada día más. Y entonces esa parte, el aprender a escuchar y no solamente a oír, nos va a enseñar a estar preparados para el día que viene. Y este día que viene es el día de la ira de Dios, donde Dios tratará a la humanidad, donde Dios vendrá y tratará al ser humano, como en los días de Noé. Vendrán esos días donde la ira de Dios vendrá y tratará con este mundo también, con aquellos que no conocen aún esa verdad. Y todo esto viene, ¿y por qué es que entonces la iglesia debemos de aprender a qué es escuchar y diferenciar a qué es oír? Y aquí lo puse muy claro. Oír es percepción auditiva, pero escuchar es concentración. Y yo quiero empezar hoy este mensaje que he titulado, ¿qué oído estás usando? ¿Qué oído estás usando? Amén. Para eso quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, por favor, capítulo 13, versículo 9. Mateo, ahí en su Biblia, acompáñenme. Mateo 13, 9, por favor. Mateo 13, 9. Me dice un amén cuando lo vaya teniendo. Es interesante lo que, y usted sé que usted lo ha escuchado muchas veces, porque en la Biblia lo menciona muchas veces. Y es tan simple. Ahí sentaditos está bien, gracias hermana. La palabra del Señor dice de esta manera: el que tenga oídos para oír o escuchar, que escuche y entienda. Oiga esto, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda.
Es simple el mensaje que Jesús da a sus discípulos cuando le preguntaban sobre esas parábolas que la gente le contaba, y les decía: ¿por qué le cuentas a ellos diferentes historias? ¿Por qué le dices a ellos por parte de parábolas a la gente? Y los discípulos no entendían por qué es que Dios o Jesús les hablaba por parábolas a la gente. Por ejemplo, la historia del sembrador, ¿sí? Y cosas que venían y ellos no lo entendían. Pero Dios usa esta palabra porque es que la que hoy vamos a entender. Porque es que Dios dice: el que tenga oídos, oiga y escuche y entienda. Porque es parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros para poder nosotros diferenciar en qué es escuchar. Y voy a volver a repetir esa parte. Biológicamente nosotros crecimos con una audición normal, que es escuchar. ¿Sí? Si me baja un poquito la música, gracias. Cuando esa parte de escuchar, usted ya nació, escucha los ruidos. Biológicamente dicen que aun cuando usted está dormido está escuchando ruidos. Esa es la parte natural que Dios nos dio. Pero la parte de escuchar es intencional. Es algo que usted se concentra, como estaba la imagen hace un momento, para concentrarse a escuchar algo que le interesa. Entonces, cuando usted está interesado en escuchar algo, no me deja mentir, ¿acaso no usted está atento a lo que está pasando? Cuando hay algo que a usted le interesa y algo, pone usted atención. Pero cuando a usted no le interesa algo, solamente oye, mas no escucha. Y esa es la gran diferencia entre nosotros los humanos. Porque sí, hay cosas que usted dice hoy en las redes sociales es: esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. Y usted algo que le llama la atención, se detiene y le toma atención a lo que está viendo. ¿No es verdad? ¿Por qué le interesa? Eso es escuchar. Mas oír es algo que a usted no le llama la atención. Y entonces hoy queremos hablar de esto. ¿Qué oído estamos usando? El oído auditivo, el que es para, si me van a la imagen primera por favor de la serie, si es recepción auditiva solamente, que son ondas que yo escucho, o es concentración que me hace apuntar al corazón lo interesante que Dios me está hablando. Entonces hay dos clases de oídos: una que es auditivo, lo humano, y otra es nuestra recepción espiritual, que es el corazón. Entonces nosotros tenemos dos maneras de escuchar: una que me interesa y otra que paso por alto. Decía el viernes, muchos de nosotros en la casa estamos: ya te hablé, ven a comer, ven aquí, mira, la comida ya está lista. Y a veces solo oímos. Pero si escucháramos, hiciéramos la acción de ir a donde nos están llamando. Eso es escuchar. Oír, simplemente estoy atento a que alguien me está diciendo, pero no le estoy poniendo atención. Escuchar es atender. Así que volvemos otra vez al mensaje, por favor. Y entonces hablamos de esto, de qué clase de oído estamos haciendo. Entonces quedemos claro en esto, que hay un oído natural, que es terrenal, que es nuestra manera de haber nacido. Y otra es el oído espiritual. Es el corazón, es el alma. Es la que nosotros escuchamos a Dios. Hay un oído auditivo que nos hace, ver las ondas y escuchar todo lo maravilloso que Dios ha formado, las voces, los ruidos, los árboles, el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede contemplar todo eso a través del oído natural. Pero hay un oído espiritual, y que es el corazón. Y ese corazón no escucha ondas, escucha una voz. Y esa voz tiene que ver con Jesús en nuestras vidas. Ahora, pastor, esto yo ya lo sé. Excelente. Si usted lo sabe, va a ser más fácil la predicación. Amén. Todos nacimos entonces con eso. Entonces yo quiero hablar hoy
algunas cosas importantes con usted. Y es que el oído que estamos usando, ¿qué determina y qué identifica cuando nosotros estamos usando el oído correcto? Hay gente que se ha encaminado en la vida durante años. Hay gente que tiene aquí 40, 50, 60, 20. Durante ese tiempo se ha conducido con la idea de solo oír. Y hay consejos tan maravillosos de la gente que a veces ese consejo lo pasamos por alto porque estamos acostumbrados a oír. Y ese buen consejo que a veces viene a nuestra vida parece ser muy enriquecido, pero estamos tan acostumbrados a oír, mas no a escuchar. Yo aprendí algo en el evangelio, que para poder yo saber cómo escuchar a Dios, tengo que pasar por un discipulado. El cristiano que no es discipulado no aprende los principios, que es saber cómo escuchar a Dios. Si yo les preguntara a ustedes hoy qué significa la palabra obediencia, que eso es algo que nos enseña en el discipulado, ¿verdad? Se lo voy a poner fácil. La Biblia dice que Jesús le dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es obediencia. Negarse, ya no eres tú, es Él. Escuchar entonces es aprender a los pies del maestro. Decir, cuando Dios está hablando, hay un versículo que las iglesias usan y muchas veces lo vi en la iglesia decir, cuando Dios habla, la tierra calla, ¿verdad? Y este versículo siempre estaba ahí en la pared de la iglesia y la gente pasaba y ni caso le hacía, yo creo, porque estuvo muchos años ahí colgado. La parte de la cual hoy queremos aprender es escuchar y determinar y identificar qué es lo que estás creyendo en lo que estás escuchando. Porque vamos a dejar a un lado la parte de oír solamente, sino vamos a enfocarnos en la otra parte de qué oído estás usando para escuchar correctamente. Yo era Chris, que me gusta traer mi carro de boom, 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 y la bocinota ahí, ta, ta. No escuchaba nada porque era solo boom, 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 boom. ¿Se ha visto esos carros que salen y adentro se oye boom, boom, pero afuera se oye como lámina? Me acostumbré a escuchar música así, pero no le entendía nada. A veces estamos en la vida caminando con tanto ruido a nuestro alrededor y a veces estamos acostumbrados a ese ruido. Mire, yo tengo un problema. Y yo no sé si usted lo va a tener, pero yo tengo un problema. Que yo no puedo estar haciendo algo si está silencio. O tiene que estar prendida la tele, o tengo que estar oyendo ruido de otro lado. Pero yo no puedo estar haciendo algo si no está haciendo ruido algo. Yo soy así, yo tengo ese problema. No sé cómo le llaman, creo que tiene un nombre eso, no sé cómo le llaman, pero tiene un nombre. Otra de las cosas que también soy muy malo es que soy muy distraído. ¿Mi amor? Gracias. Y eso juega muchas veces en contra de lo que a veces no sabemos identificar en nosotros. Oye, el pastor es bien distraído. Sí, ¿qué tiene? ¿Verdad? Es un problema que yo tengo que o componer o arreglar en mi vida. Otra, de que si tiene que estar todo apagado, no tengo que prender algo. Tengo que hacer algo. No sé si ustedes tienen alguno de estos momentos, pero yo soy así. A lo mejor ustedes tienen otras cosas. A lo mejor ustedes están al revés. No quieren que nada se oiga para concentrarse, ¿verdad? Pero está bien, porque hay momentos dados que nosotros buscamos diferentes lados. Ahora, ¿qué pasa esto conmigo? Y lo pongo como ejemplo. Y es que a veces para poder escuchar bien a Dios, para usar el oído correcto, que es mi corazón, entonces sí tengo que buscar espacios donde no haya nada. ¿Sabía usted que en la vida hay mucho ruido que se sube hacia la cabeza? Y ese ruido es la que nos hace a nosotros andar todos. Y usted a lo mejor no se da cuenta, pero en su caminar a veces usted anda todo estresado porque hay tanto ruido en su vida.
Y ese ruido usted tiene el control de decir, hey, tranquilo. Todo ese momento se baja. Porque si usted camina bajo ese ruido, nunca va a tener la oportunidad de encontrarse a poder escuchar con el correcto oído, que es el corazón. A veces Dios ha venido tan claro a nosotros a hablarnos, pero como estamos acostumbrados a solo oír, mas no a escuchar, nos perdemos la bendición. En la Biblia está lleno de eso, donde Jesús vino a dar una palabra y lo rechazaron. Donde Jesús vino con la intención de decirle al mundo que lo venía a salvar, mas la gente lo rechazó. Hubieron muchos oídos que lo oyeron, mas no lo escucharon. La gente decía, venía detrás de Jesús, y Jesús les dice, ustedes solo me siguen porque yo les doy comer, ¿verdad? Pero no están escuchando lo que les estoy diciendo. Esa parte de vida en la cual nos conducimos, tenemos que determinar, identificar qué es lo que estamos escuchando en nuestro caminar. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué es importante determinar lo que escucho? Porque con lo que escuchas determina tu camino. Iglesia, todo lo que tú decides y todo lo que yo decido escuchar determina a dónde yo me voy a dirigir. ¿No les ha pasado a ustedes eso? A mí me pasó algo, por ejemplo, y se lo he contado. Y es que yo estaba trabajando bien en el área de Pasadena, estaba trabajando muy bien, tenía ya bastantes años trabajando, era el segundo pintor de ese lugar, todo estaba bien. Pero alguien llegó técnico de la pintura y me dijo, sabes, allá en Alhambra están buscando un pintor y están esto. Y me enseñó una lista de cosas que decía, wow, se ve interesante, más dinero. Sí, ya no voy a ser segundo pintor, voy a ser el primer pintor. Mire cómo va esto. Lo que determinas escuchar es lo que te va a empujar. Y yo decía, wow, yo pensaba esas semanas, decía, me voy, no me voy, que le digo al jefe que ya no voy a trabajar. Y el hombre era excelente, era un hombre que amaba a Dios, conocía al Señor y me había bendecido de diferentes maneras. Pero había algo que había escuchado de una manera equivocada. Y entonces digo yo, ¿qué hago? Y vengo yo y le digo al patrón, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir. Me dijo, ¿por qué? Le dije, la verdad es que me están ofreciendo trabajo y me están ofreciendo más dinero, más cosas, más esto. Y algo que él me dijo que me tocó y me movió es que me dijo, si hoy te vas de aquí, no esperes que yo te vuelva a aceptar. Vas a tener que aprender allá afuera a tomar las decisiones correctas. Yo dije, a lo mejor está enojado porque me voy a ir, ¿verdad? Por eso me está diciendo lo que me está diciendo. Me fui. Llegué al taller, me atendieron bien, mira la oficina, y te vamos a pagar tanto. Es más, me dijo, vas a tener que ir a la escuela porque yo tengo gente aquí certificada y te voy a pagar la escuela. Bueno, me mandaron 2 semanas a la escuela. Todo pagado. ¿Quién no quiere eso, verdad? La diferencia era que aquel hombre amaba a Dios y sabía lo que estaba haciendo. Me había dado oportunidad de crecer. Más de este lado había un hombre que usaba cocaína todos los días. Andaba que nadie le calentaba. Era muy exigente porque su manera de caminar era muy fuerte, muy llena de ese vicio. Y de repente las cosas empezaron a salir mal. A lo que quiero llegar entonces es esto, que en ese lugar me fue mal. A pesar que ganaba un poco más, me fue muy mal. Terminó, el patrón diciéndome, ya no te necesito, ya no tenemos para pagarte. ¿Y sabe qué hice yo? Voy a donde yo salí y le digo, David, ¿puedo hablar contigo? Dijo, sí, ¿qué ocupas? Necesito el trabajo otra vez. Se me queda viendo y me dice, ven. Se sentó conmigo en una banca afuera. Y me dijo, perdóname, pero no te puedo recibir. Quisiera bendecirte, pero tomaste una decisión. Y esa decisión la vas a tener que aprender solo. Ese día yo dije, me quedé sin trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo pago mis biles?
¿Qué hago llegando ahorita a la casa y le digo que no hay trabajo? Y llegué a aprender aquel día de la importancia de saber escuchar y determinar qué es lo que estoy escuchando y cómo lo escucho. Yo no sé si usted sabía, pero en este camino usted tiene un adversario que se llama diablo. Y cuando usted nació, el diablo sabía que usted tenía propósito. Y el diablo dijo, ok, vamos a ver. Te dejó crecer, te dejó entender. Y llegó momentos dados donde tú ahora tienes que empezar a saber cómo escuchar lo que Dios te ha estado diciendo. Porque ¿sabe qué pasa? El mundo allá afuera está lleno de tantos ruidos que el enemigo dice, te voy a llenar de tanto ruido que no vas a poder escuchar y diferenciar la voz de Dios. Hoy la iglesia en general, como digo en general, es la iglesia de Cristo, ha tenido un gran problema, y es que se está quedando sordo, no de aquí, sino de aquí. Aquí sigue oyendo. Yo quiero, hermano Isaías, ven. Hermano Nilton, venga. Yo voy a hacer esos como salían en la caricatura. ¿Se acuerdan? Timarín de dos pingües. Bueno, para que usted no se enoje, usted va a ser el diablito y usted va a ser el ángel. A veces tú vas caminando con el sentir que Dios está haciendo algo contigo, pero viene el diablo y te dice, ¿estás seguro? Diga, usted hábleme aquí como que el diablo me estuviera hablando, ¿ok? Yo voy creyendo, Señor, yo quiero amarte, Dios, y quiero destruir. Y el ángel, el Dios viene y me dice, yo tengo planes contigo. Yo tengo planes contigo. Y el diablo dice, y el enemigo viene a decir, yo tengo planes contigo. y a veces yo no sé por qué el ser humano, cristiano o no cristiano. Esta semana tuve una reunión con una persona que me habló que necesitaba liberación. Ahorita le cuento esto. Pero a veces escuchamos más esta voz. Te quiero destruir. Pero mire lo que es. Bueno, él me lo está diciendo así seco, crudo. El diablo no dice te quiero destruir. No, dice, ¿ya te vistes? ¿Sí? Obsérvate. Mírate. No eres nada. No has logrado nada. 2 pasos das y uno funciona. Y el diablo empieza. Y Dios viene aquí y dice, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Yo no te voy a dejar. Y a veces se la toma en serio. Tranquilo, tranquilo, hermano. Por algo lo puse de este lado, ¿verdad? Pero usted que está sentado aquí, y no soy profeta, pero he vivido tanto tiempo en el evangelio que puedo estar seguro que muchos de ustedes están sentados aquí y saben lo que estoy diciendo. Aunque la promesa de Dios es tan fuerte, le escucho más a Él. ¿Viste? Porque si no haces lo que te dicen, no te aman. Si no obedeces como el otro, no te quieren. Pero Dios nunca te ha dicho eso. Dios nunca te ha venido a decirte, porque no me obedeces, te dejé de amar. No, Dios no dice esto. Dios dice, pelearé hasta el final para darte a entender que me vas a tener que obedecer, sea como sea. ¿Se da cuenta? Hasta el diablo aplaude. Sí, amén. No. ¿Sabe por qué? Porque si hay alguien que sabe esta verdad, ese es el diablo. El diablo sabe y dice, si yo lo convenzo, va a tener que oír, mas no va a aprender a escuchar.
Y el enemigo entonces dice: escúchame, escúchame, escúchame. Mire, lo precioso de Dios diferente al enemigo es que el enemigo trabaja con la mente, Dios trabaja con el corazón. Y eso es maravilloso. Porque perdón, hermano, porque el ingrato del diablo. No. Usted es un hijo de Dios, amén. El otro. El otro dice: si convenzo su mente, convenzo todo su cuerpo. ¿No? ¿No le pasa a usted que la mente le dice algo y el cuerpo obedece? ¿No le ha pasado eso? Pero como cuando llegamos a identificar qué oído estoy usando, aunque haya mucho ruido aquí, porque el diablo no descansa y él es experto, miren esto. Desde la formación del ser humano, él sabe cómo hacerlo. Dios no dice: hey, hazme caso, entiéndeme. No, Dios no es así. Dios aún en los momentos menos pensados viene y te amo, te necesito, puedo contar contigo. Mire esa diferencia. Cuando uno identifica qué oído está escuchando, mi iglesia, si yo le contara, el diablo ha venido acá. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que a veces cuando me siento tan abrumado por lo que el diablo me está diciendo, tengo que correr a los pies del maestro, porque necesito volver a escuchar lo que él me dice. Yo estoy contigo, yo te llamé, y si te llamé fue con propósito. Si te tengo donde te tengo es porque yo fui. Yo necesito escuchar otra vez esto, porque si me quedo abrumado con lo que el diablo me está diciendo, me voy a echar a perder. Me voy a echar a perder. ¿Y qué es el propósito del diablo? No es que dice que él vino para robar, matar y destruir. Él no viene a decirte: hey, tú no, él viene con propósito. Él viene a matarte, él viene a destruirte. El templo que Dios limpió, el templo que Dios preparó, el diablo dice: lo voy a destruir porque lo tengo. A mí no me interesa tu cuerpo, a mí me interesa tu alma. Es lo que dice el diablo. Y si nosotros somos abrumados, llenados por esas ideas, estamos perdiendo la oportunidad. Por eso es que estamos hablando: ¿qué oído estás usando? Usted, gracias hermanos, se pueden sentar. Denle un aplauso a los hermanos, aleluya, que se vuelvan a animar. Muchas veces nosotros no estamos diferenciando qué oído estamos usando. ¿Sabe por qué el judío, el joven judío a los 12 años se sabe la ley? Porque ellos no están llamados a oír, ellos están llamados a escuchar. Y por días y meses pasan sentados estudiando la ley. Y todo judío por la ley a los 12 años se tiene que saber toda la ley. Toda. No es de: ay, se me olvidó. No, toda. Toda. Y cuando la ley nos explica y Dios le dice a Israel, a Moisés: dile al pueblo, me tienes que esa palabra la lleve, se ciñe con ella, la traiga en su cuerpo, en su cuello, se la marque, me tienes en su cabeza. ¿Sabe por qué lo hacía? Para que no se les olvidara lo que habían escuchado de la voz de Dios. ¿Ha visto esa gente? Y lo voy a decir, ojalá que aquí no haya nadie. ¿Se acuerdan de esas banditas rojitas, ¿verdad? Para las malas vibras, que dice la gente, con ojos que no sé qué? Hay gente que cree en esas cosas más de lo que Dios puede hacer con ellos, pero escuchan cosas que no tienen sentido en sus vidas. Esta semana me habló una persona que no es de esta iglesia y me dice: pastor, he llamado a muchos pastores de las iglesias y nadie me contesta. Y ya llevaba un mes esta persona hablando y yo no le contestaba. Dejaba mensajes: estoy buscando a alguien, me tienes que pueda hacer liberación. Y el día de ayer, antier, decidí marcarle.
Y dije, ¿en qué podemos ayudarte? Y me dice, pastor, llevo un año teniendo un problema. Me dijo, siento que alguien está controlando mi cabeza. Paso con muchos dolores de cabeza durante todo el día. Vienen pensamientos en mi cabeza que me dan vueltas. Y me dijo, en algún momento de mi casa, mientras estaba lavando trastes, el Espíritu Santo pidiéndole que me liberara, vino el Señor, vino el Espíritu Santo, me abrazó y me enseñó que había un espíritu, un demonio que se sentaba encima de mi cabeza. Y le dije, ya tienes identificado el problema. Le digo, ¿por qué todavía sigues viviendo así entonces? ¿Sabe por qué? Porque estamos más acostumbrados a oír a los demás que a escuchar la voz de Dios. Y le dije, ¿sabías que la Biblia es tan simple cuando dice que está en Cristo es nueva criatura? Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pastor, no lo sabía. Pues ahora lo tienes que declarar. Le dije, ¿sabías que Romanos 8:1 dice que el que está en Cristo ya no hay más condenación en él? Me dijo, no lo sabía, ahora lo sabes, lo vas a tener que declarar. Y empezamos a orar y yo le decía, ahora vas a tener que declarar esto. Y le decía, en el nombre de Jesús, este espíritu que se ha sentado en mi cabeza ahora no tiene lugar en mi mente. Y cuando le iba a empezar a decir, el espíritu se empezó a manifestar. Porque ya lo habíamos identificado. Y hay cosas, ¿me entiendes? Que muchas veces, y le digo, ¿de dónde vino esto? Le dije, es que me dice, antes de venir a Cristo, leía las cartas, me metía a cosas oscuras. Y hoy que estoy en esta iglesia, la pastora me dice que ella no tiene unción para hacer liberación. Y yo dije, pobre de ti, hija. Porque todo el que es parado aquí debe encontrarse que tiene autoridad de Cristo. Dios no nos puso a jugar aquí, iglesia. Dios no nos puso a jugar aquí, nos puso con autoridad. Y esta mujer empezamos y no podía. Y me decía, pastor, no puedo. Vas a tener que confesarlo. Y no podía. Esta mujer tenía una lucha tremenda por un año. Pero cuando ella identificó qué es lo que estaba escuchando, fue libre. Fue libre. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces escuchamos lo que no tenemos que estar escuchando. Le ponemos más atención y nos sentamos a escuchar las cosas que el enemigo está trayendo, cuando hay una palabra más poderosa sobre encima de todo lo que el diablo diga, y es su palabra que está llena, me tienes, de promesas para nosotros. Yo descubrí algo en el caminar, que cada vez que el diablo quiera venir a llenar mi mente de cosas mentiras, las voy a tener que reemplazar por una verdad de Cristo. Vas a tener que vencer de esta manera. El problema es que no nos damos la tarea. ¿Qué dice Dios de mí? Estás más preocupado lo que dicen las redes de ti. Estás más preocupado lo que dice el hermano, tu familia de ti. Iglesia, no es así. Tienes que preocuparte por lo que Dios dice de ti. En la vida, mire, yo no sé, y se lo voy a decir a ustedes para que lo aprendan, y se lo aprendieron y no lo han llevado a cabo, shame on you. En la vida vas a tener gente que te aplauda. En la vida vas a tener gente que hable bien de ti, pero también que hable mal de ti. Eso es normal en la vida. ¿Quién dijo que no iba a hacer esto? Y si usted no está preparado para eso, usted no está preparado para nada. Pastor, pero ¿por qué hablan de mí? Deje que hablen de usted. Y si le aplauden, pues dejen que aplauden por usted. Pero su determinación es escuchar lo que Dios ha hablado de usted. ¿Usted cree que si yo me hubiera quedado en el camino por lo que la gente decía de mí, yo no estuviera aquí parado? Shame on me. Porque mire, si yo le contara todo lo que he pasado en el evangelio, usted diría, ¿cómo está de pie, pastor, aquí? Es que no soy yo. Hay una palabra sobre encima de lo que yo soy, y es la promesa. Me encanta, mire, les voy a decir a ustedes esto. Si ustedes no han visto la película de Odyssey, se las recomiendo. Hay un mensaje ahí, pero al revés. Pero alguien le dijo a este hombre, todos van a morir menos tú.
Hay una palabra tan poderosa que Dios le dijo a Pablo: esto se va a destruir, pero ninguno de ustedes va a padecer. Y Pablo llegó a esa isla, hizo milagros en esa isla. Dios se glorificó. A lo que quiero llegar es esto: lo que determinamos y qué oído estamos usando es lo que nosotros vamos a comenzar a vivir. Yo decía el viernes, ¿por qué cuando un profeta viene y les profetiza se sienten, wow, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló? La otra pregunta que yo siempre hago pausa es, ¿pero para qué te habló? ¿Para emocionarte o para obedecer? Porque estamos acostumbrados a oír profecías, mas no a obedecer profecías. ¿Se da cuenta? Estamos aprendiendo a escuchar cada predicador, mas no a escuchar al único predicador que es Cristo. Esto cambia mucho. Cambia demasiado. ¿Tienes más afinado tu oído humano? Por eso es que te lastimas. Por eso es que tienes problemas. Porque el oído humano está más atento que el oído espiritual. ¿Sabe cuánta gente hoy en esta mañana dijo, incluyendo pastores, líderes, que dijeron, ¿saben qué? No más. Yo ya me cansé. Yo no quiero nada ni con Dios ni con la iglesia. Pero esto no vino hoy en esta mañana domingo. Eso vino de meses, donde empezaron a escuchar, pero nunca se dieron la tarea de doblegarse, de humillarse y preguntarle al maestro: papá, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Porque vas a tener un oído tan presto. Y sabe que el oído espiritual se afina con la comunión que tienes con tu Padre. Yo dije el viernes, yo quise escuchar a Dios. Yo escuchaba a la iglesia, no, Dios me habló. No, Dios me habló. Y Dios me habló. Y yo decía, wow, qué bonito es ser eso, que Dios te hable. La pregunta es, ¿te has tomado el tiempo para sentarte a solas? Una vez le dije a Jorge, y él me decía, pastor, ¿cómo yo puedo hacer comunión con Dios? Y le puse un ejemplo tan claro. Y le dije, siéntate en tu mesa. Pon una silla aquí y una enfrente. Y siéntate. Y dile, Señor, ¿te puedes sentar ahí? Quiero hablar contigo. Porque como tú no ves a Dios, piensas que Dios no está ahí. No, Dios siempre ha estado ahí. Y le dije, y cuando lo tengas ahí en tu mesa, dile todo lo que le tienes que decir, que Él te va a escuchar. Cuando Jorge vino y me dice, pastor, lo hice, pero no terminé de decirle todo. Porque cuando iba a la mitad, mi corazón se empezó a quebrantar. Porque por primera vez le estaba siendo honesto a Dios. ¿Sabe cuál es el problema en la iglesia? Es que no ponemos carátulas. Y cuando tú usas carátulas en la iglesia, te estás matando solo. Te estás destruyendo solo. Porque ante alguien que no le puedes mentir, es a Dios. Y si usted me va a decir cuántas carátulas he visto durante toda la iglesia, durante estos 30 años, iglesia, hasta yo creo que me puse una en algún momento. Porque no nos damos cuenta que como creyentes te estamos poniendo carátulas que no existen. A veces estás enojado con tu hermano, con tu hermana, estás debiendo cosas que no tienes que deber, estás abriendo la boca de más y parece que todo está bien y te sonríes con la gente. Hermanos, hermanas, no se trata de eso, se trata de ser genuino y saber que hay un oído espiritual, que a veces Dios te dice, hijo, hija, no estás bien así. Yo quiero restaurarte, yo quiero cambiarte, yo quiero hacer las cosas diferentes, pero no me dejas porque es más fuerte tu oído humano que tu oído espiritual.
Y a veces el Espíritu Santo está tan anhelando tanto hacer en nosotros cosas hermosas. Pero tenemos un gran problema. Estamos tratando de usar el oído equivocado. Hoy vas a tener que determinar. Porque lo que determinas en tu corazón es cómo vas a ser guiados. Dios dice dos cosas del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero también dice en Proverbios que el corazón es engañoso, perverso. Pero ¿sabe por qué da esos dos consejos? Porque cuando el corazón se vuelve perverso es porque se usó el oído equivocado. Y cuando el oído equivocado se usa, entonces me empiezo a llenar de ego. Me empiezo a llenar de arrogancia. Me empiezo a llenar de altivez. Me empiezo a llenar de palabras vacías. Me empiezo a llenar de ideas. Y eso, iglesia, al final con Dios no podemos. A Él no le vamos a ganar. A Él no le vamos a ganar. Él no se va a dar por vencido. 2. Desconectemos nuestro oído emocional. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué el consejo de Dios me dice que tengo que desconectar el oído emocional? Porque cuando vengo y desconecto mi oído emocional, gano estabilidad. ¿Usted ha visto esas personas que tienen problemas de vértigo? ¿Conoce gente que tiene problemas de vértigo? Cuando esas personas van así y les da el vértigo, no son establecidos, se desestablecen. Porque lo que mantiene nuestra estabilidad es el vértigo. Los oídos nos ayudan bastante. Y cuando estás malo del vértigo, te vas y hay gente que se tiene que agarrar. O da vuelta a todo, te mareas. Mira hasta dónde los puntos que Dios hace tan hermosos. A veces el quitar nuestro oído emocional hace que nuestra vida esté establecida. ¿Por qué tengo que tener estabilidad, pastor? Porque esa estabilidad te hará caminar donde Dios te dice que tienes que caminar. Porque si me falta estabilidad, entonces empiezo a hacer esto. Y en lo espiritual esto es un peligro. Pero si hay estabilidad y dejo mi oído emocional, camino con lo que Dios me dijo. Porque no corres, paso a paso, paso a paso. Pero estás aprendiendo a tener estabilidad. Porque ha venido la parte cuando usted se siente emocionalmente lastimado. Yo sé que todos hemos pasado por ahí. Hasta su servidor, todos hemos pasado por ahí. Llegó un punto donde yo estaba sentado en la banca, en las sillas, y como habían 3 grupos de alabanza, había un hermano que se creía el Marcos Witt de ahí, de la iglesia. Tremendo para tocar. Su voz la quería hacer como Marcos Witt. Levántate y cosas así. Era muy imitador, pero así era él. Pero él, cuando subía con todo su grupo, era el grupo más elevado de la iglesia. El muchacho que tocaba batería estaba a otro nivel, el del bajo, la guitarra, las cantoras, el coro que hacían. Y cuando subíamos nosotros, no se rían porque Y llegó un momento dado que ahí donde usted está, el enemigo empezó a venir. Mira, ellos son mejores, dicen, que tú. Y empezó a sentirme con un celo, un coraje. Empecé a sentir una rabia dentro de mí. Y ya no era de disfrutar la alabanza, sino de
Dije cómo tocó, nomás para que lo viéramos. Yo sé que usted ha estado ahí. Yo sé que ha estado ahí. Porque nos pasa a todos. Por eso siempre he dicho, estar aquí arriba y predicar no es solo hablar, se trata de vivencia. Si vas a dar un consejo es porque lo viviste, no es porque te lo imaginaste. Y peleé por 2 meses, creo así, teniendo esa rabia ahí arriba, allá enfrente. Y cuando subía y de repente sacaban un canto nuevo y se oía bien bonito, de seguro lo hicieron para que nosotros nos viéramos. Y ellos quizás ni en cuenta, quizás ellos nada que ver. Ellos estaban haciendo su trabajo en su manera de hacerlo, pero a mí me estaba atacando una parte emocional. Me estaba atacando esa parte del oído emocional. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Destabilizándome, llevándome a un lugar, ¿me tienes?, donde no me podía agarrar. Porque ya no adoraba, porque ya no alababa, porque ya llegó un punto donde decía, ya no quiero servir. ¿Y sabe qué pasó? Y se los he dicho, tanto lleno de coraje, ya así de, a mí me vale lo que pase. Sí, porque cuando tú usas el oído emocional, te vale todo. Yo sé que ha estado ahí, sé que ha estado ahí, ¿sí? Y de repente hago esto. Voy a mi cuarto, le digo, Señor, yo no tenía nada en las manos, ¿no? Pero le dije, Señor, hoy se acaba esto. Hoy yo tengo mi ministerio. Hoy te entrego lo que me diste. Yo ya no quiero tocar más. Ya no quiero ministrar más. Yo no voy a estar ahí arriba teniendo contienda con nadie. Mire mi oración. Señor, aquí está. Como que yo fuera muy importante, ¿verdad? Mira, aquí está. Pero era un coraje que había nacido, una frustración, que yo ya no quería estar arriba, que mis ojos ya estaban viendo al hombre más que ver a Dios. Y yo entregué mi talento y le dije, no más, Dios, yo ya no quiero tocar. Y les cuento a ustedes que ese día era miércoles. Sí lloré, me quebranté delante del Señor porque le estaba entregando algo que amado, que me ha diferenciado. Mire, la alabanza para mí ha sido un refugio muy importante. Bien importante. Y cuando yo llego ahí, llega el viernes, ¿verdad? Y como Dios sabe todo y lo hace perfecto, el predicador nuevo, ¿no? Porque el pastor muchas dice, ay, el pastor lo está diciendo porque ya me conoce. Digan amén, porque esa es la realidad. Pero como había invitado, no me conocía. Entonces dijo, voy a traer a alguien que no te conozca, cabezón, para que entiendas. Y yo estaba predicando el pastor, el invitado, y yo estoy sentado donde está la hermana Zuli, así, la penúltima banca. Entonces el pastor, el predicador se baja y empieza a ver a la congregación y empieza a caminar. Y empieza a ver a todos. Y hace esto. Dice Dios que lo que entregaste esa semana no es tuyo. Yo te lo di. Y quiero que voltees a tu alrededor, porque nadie de los que está aquí te escogió, fui yo. Así que retoma lo que es tuyo y levanta tu cabeza. Yo quería que la tierra se abriera y me tragara, porque yo empecé a usar un oído emocional. Y yo estaba siendo lastimado emocionalmente. Cuando Dios viene a sanar ese momento, yo me siento con el que toca el piano, que ahora él es pastor, Nehemías es pastor. Y le digo, ¿sabes? Le digo, esto y esto estaba pasando. Le dice, ¿cómo así? ¿A poco estabas pensando eso de nosotros? Le digo, sí. Sí. Me dice, pero ¿cómo es posible? Y me abraza, me tienes jugando, me agarra la cabeza y me dice, no, porque todos me conocían como Estuardo. Me dice, Estuardo, estás loco.
¿Cómo nosotros vamos a quererte ser competencia contigo? Dios te dio a ti lo que es tuyo y a nosotros lo que nos dio a nosotros. Pero yo había creado una burbuja emocional y mi oído había escuchado otra cosa. Pero cuando vino la voz de Dios una vez más y volvió a hablar a mi espíritu, volví en sí, volví a vivir. Porque yo había pensado hasta irme de la iglesia. Sí. ¿A ustedes no les ha pasado? Gracias por no dejarme. Había pensado decir, ¿sabes? Se acabó todo. Y más llegué a pensar y decir, ¿cuántas iglesias necesitarían un pianista así como yo? Mira hasta dónde llega la torpeza, ¿no? Del ser humano. Algo que sí debes de entender es que Dios sí te necesita. Eso sí. Hay gente que dice, no, Dios no necesita de hombre. No, Dios sí te necesita. Sino para qué te formó. Y cuando yo dije, ¿cuántas iglesias no tendrán pianistas, pastores que no tienen músicos? Yo voy a esas iglesias y rápido me dan privilegio. Mire esa mentalidad tan vacía, tan perversa. Pero ¿sabe por qué? Porque no estaba aprendiendo a escuchar con el oído correcto. Estaba escuchando con el oído emocional, el carnal, lo que somos nosotros. Si aprendemos a escuchar, mire, vas a tener en la vida, vas a tener calumnias. En la vida vas a tener gente que levante falso testimonio de ti. ¿Sí? En la vida vas a tener gente que incluso va a venir y te lo va a decir a tu cara. It's okay. Just don't worry. Be happy. ¿Verdad? No pasa nada. Solo mantente feliz, sé feliz. Ya estoy traduciendo, ¿verdad? También de lucha. Pero parte de esa vida es lo que nosotros como creyentes estamos pasando. Por eso es que cuando el Espíritu Santo vino y hablaba a mi corazón, y yo decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué de hablarle a la iglesia a aprender a escuchar? ¿Por qué oír versus escuchar? Porque es parte de lo que la iglesia no ha identificado. Muchas veces fuiste abrazado por la emoción y te fuiste de una iglesia porque te abrazó la emoción. Pero nunca le dijiste a Dios si era necesario que salieras. Hello. Muchas veces te llegaste, me tienes y te aferraste a algo, pero nunca le dijiste al que te salvó, Señor, ¿estoy bien? ¿Estoy siendo correcto? Porque si dices ser discípulo de Jesús, hay alguien que tiene que escuchar al maestro. Porque discípulo es aprendiz. Es alguien que no sabe nada, pero lo aprende de su maestro. Amén. La parte emocional entonces nos destruye. Ahora, ¿qué tenemos que hacer, pastor? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Y aquí viene la parte importante. Y es que ya vimos la parte que nos está afectando, pero tenemos que cambiar de frecuencia. Hay una frecuencia que te está lastimando. ¿Se acuerdan que dije el viernes? ¿Alguien se acuerda cómo fue el mensaje este de Radio Nueva? El radio ranchera. Power 106. A veces tenemos que cambiar de frecuencia. Recuerda esto, por ejemplo, estos micrófonos. Estos micrófonos tienen frecuencia. Y si esta frecuencia no está conectada con su recibidor, agarra. Por eso el otro micrófono, cuando usted a veces sabe que falla, es porque está diciendo no estás en la frecuencia correcta. Y cuando nosotros estamos en la frecuencia correcta, trabaja, no importa dónde te vayas. Trabaja, mire, no se corta. No se corta. No se corta. Pero un micrófono que no esté conectado correctamente, en cuando me haga así, se apagó. La vida nuestra, la manera en que nosotros aprendemos a escuchar a Dios, muchas veces tenemos que cambiar de frecuencia. Tenemos que cambiar ojos, ¿me entiendes? Tenemos que cambiar oído.
Tenemos que cambiar de la manera que late aún nuestro corazón. Porque lo primero que el enemigo hace cuando ensucia tu frecuencia es desanimarte. Es llenarte de ideas equivocadas. Se empieza a cegar tu visión. Porque un día miraste un panorama tan grande, decía, wow, Dios va. Y de repente se nubló todo. Iglesia, tenemos que aprender en qué frecuencia estamos. Si no estamos acostumbrados a poder, experimentar ese momento, ¿en qué frecuencia estoy? ¿En qué frecuencia estoy? Tengo que comunicarme, ¿me entiendes?, con la frecuencia correcta. Miles de personas se están perdiendo simplemente por no estar en la frecuencia correcta. Aunque esto no es nuevo, esto está escrito aquí. La maldad, dice, vendrá y se aumentará, y el amor de muchos se va a enfriar. Y no está hablando solamente de iglesia, está hablando del mundo. Ayer estábamos viendo que alguien entró a In-N-Out y empezó a balacear a la gente. Simplemente porque hay maldad. Porque el ser humano no está sintonizado, no está sincronizado, no hay una frecuencia con Dios. Cuando el amor de antes se comparaba, el amor de la madre con la de Dios, hoy ya no se compara. Hoy cualquiera deja tirado un niño donde quiera. Pero la iglesia no estamos haciendo nada por encontrar una frecuencia correcta con Dios. Porque a veces nos mezclamos aún con el mundo y no nos identificamos quiénes somos, cuando Dios nos ha llamado a otro momento. Pero ¿sabe por qué pasa esto? Porque a veces estamos escuchando, estamos oyendo, me tiene esa parte de que la frecuencia no es la correcta y empezamos a escuchar otra clase de cosas y esa frecuencia nos está ensuciando. Cuando hay una persona que le gusta el chisme, tu frecuencia se ensucia. Aún la Biblia dice que el chisme aleja al mejor amigo. Entonces cuando te gusta el chisme, lo alimentas. Sí, el diablo está contento, pero está ensuciando tu frecuencia. Es parte de eso que no tenemos que dejar. ¿Me entiendes? Que los ojos, ¿me entiendes?, se vuelvan nublados, sino vivos. Yo quiero que alguien me ayude a buscar rápidamente Juan 10:27. Y alguien más me busca Romanos 10:17, por favor. El primero es Juan 10:27. Juan 10:27 y el segundo es Romanos 10:17. Y si lo tiene, por favor, me lo lee, le voy a agradecer. Ajá. Esa es la frecuencia que Jesús está buscando de la iglesia. Mis ovejas, no dice las ovejas del vecino, no dice las ovejas de mi primo, dice mis ovejas, por la cual pago el precio. Mis ovejas escuchan mi voz y hacen lo que quieren. ¿Qué dice? Ellas me siguen. ¿Y qué más sigue? Y les doy vida eterna y nunca se van a perder. ¿Sí? La parte en la cual Jesús está buscando una iglesia es que la iglesia tenga una frecuencia correcta. Yo sé que hoy ya no existen esos, pero antes, cuando usted tenía el carro, tenía una antena, ¿no? El carro, ¿se acuerdan? Una antenota atrás o enfrente. Y ese iba así, iba carro conectado al carro atrás para que agarrara algunas frecuencias. A veces hoy ya no existen. Hoy es otra manera de hacerlo. A veces la antena está pegada al vidrio. O otra es le residual de colita de tiburón que le llaman arriba. Pero igual, si alguien no supiera que la frecuencia es buena, nadie trabajaría en esto. ¿Sabía que las ondas de internet necesitan una frecuencia para poder agarrar y que todos estos aparatos funcionen? Si no, no se conectarían. La vida nuestra tiene que ser igual. A veces estamos desconectados y decimos, es que no hay frecuencia.
y estamos buscando frecuencia con Dios y no hay. No, Dios siempre ha sido la antena. Dios no ha cambiado de generación en generación. Somos nosotros que nos desconectamos. Me encanta lo que Dios habló la vida de mi hermana Zuli el viernes. ¿Y sabe cómo yo vi a Jesús? Ven, amor. Literalmente yo vi a Jesús así. Suéltame. Abre tu mano. Y a veces caminamos así. Vete para allá, amor. Muévete otra vez donde quieras. ¿Sí? Porque no importa cuánto nos soltemos, hay alguien que sigue siendo la sintonización de nuestras vidas. Y no importa dónde te vayas, a dónde te hagas, hay alguien que prometió agarrarte y no soltarte. Él dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa cómo te hagas, cómo te sientas, como esto, como el otro, no te voy a soltar, no te voy a soltar, voy a estar ahí. ¿Y sabe por qué muchas veces regresamos a Cristo aun cuando nos vamos? Porque hay alguien que nunca nos soltó. Es porque alguien dijo: yo voy a cumplir mi palabra. Y te guste o no te guste, voy a cumplir mi palabra. Te agrade, te moleste, te duela, lo que sea, voy a cumplir mi palabra. Eso es lo que es Dios para nosotros. Y Dios dice: yo todavía quiero sintonizarme contigo. Yo todavía quiero conexión así como al principio. Pero muchos ya no necesitamos conexión, porque ya no sabemos 10 versículos de la Biblia. Y decimos: esos 10 versículos me ayudan a sobrevivir. No. Jesús lo dijo en Juan: fuera de mí, nada. Y cuando es nada podés hacer. Ahora usted dice: pero ¿por qué Cristo dice así? ¿Acaso me quiere tener la fuerza ahí? No, es que el día que Él te suelte, nuestra vida está acabada. Si tan solo se nos abrieran los ojos espirituales por un ratito, mirarías todos los demonios que están en los aires esperando cuando Dios te suelta para hacerte pedazos. Y usted dirá: pastor, ve muchas movies. No, eso es real. Esto es real. ¿Sabes por qué no hemos llegado a ser consumidos? Dice la Biblia: por su misericordia, por esa gracia que nos ha revestido. Allá afuera hay demonios esperándote todo el tiempo a ver cuándo te descuidas para hacerte pedazos. Pero Dios dice: no, porque mientras yo te tengo de la mano, nadie te toca, nadie te hace daño. Esa es la promesa de Dios. Eso es el amor de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Pastor, yo no necesito tener esa frecuencia, yo ya la tengo conectada. Gloria a Dios. Pero hay algo que refleja muy bien de ti, y es el espejo. Pregúntate a ti mismo: ¿estoy conectado? ¿O todavía Dios está tratando de encontrar un Isaías? ¿Dónde estás, hijo? Porque Dios desea esto, iglesia. Esto no solo basta de aprender a escuchar. Y vamos a ir viendo durante estos servicios qué nos lleva a aprender a escuchar. Y una de esas es rendir nuestro corazón. ¿No es verdad que cuando uno de tus hijos que va creciendo te ve llegar a casa y lo primero que hacen es: papá, y te abrazan?
tú dices, wow, hay alguien que me espera. Hay alguien que ha estado pensando en mí. Dios es igual. Muchas veces Dios espera con brazos abiertos, pero muchas veces te quedas, ¿me entiendes? Por lo que te has, ¿me entiendes? Puesto en tu cabeza. Y ya no corres a los brazos del maestro, sino corres a tu manera de pensar. Cuando Dios te queda esperando y dices, hey, si tan solo llegaras conmigo, yo curo esto. Si tan solo te acercas a mí, yo te hago libre de esto. Si tan solo te acercas a mí, yo quito toda, ¿me tienes? Ansiedad sobre ti. Cristo está esperándonos. El problema es que la iglesia está escuchando con el oído equivocado. Estás escuchando equivocadamente. Y Dios dice, yo todavía sigo hablando. Mire, Dios no ha cambiado. Dios no ha dejado de hablar. Le voy a decir esto, el cielo no se ha cerrado. Sigue abierto para aquellos que quieren escuchar la voz del maestro. Pero muchas veces dices, yo sé esto, pastor. Yo ya lo he vivido, pastor. Yo ya lo he pasado, pastor. Y el saber sin acción te hace piedra. Oiga lo que le voy a decir. El saber y no hacerlo te hace piedra. Porque te llenas de conocimiento, mas no de acción. Y la iglesia sufre mucho de esto. Aprende a escuchar. Muchas veces lo he dicho yo. Wow, uno sale del culto. Qué tremendo mensaje. Dios me habló hoy. Pero al mes se te olvidó porque no lo hiciste, no accionaste, no obedeciste, no te rendiste. Y tu estado sigue igual porque nada cambió. Pero cuando nosotros aprendemos a escuchar, lo primero que haces es obedecer. Pum, obedeces. Y esa obediencia te hace libre. Te rompe, me tienes ideas humanas. Rompe un caparazón. Pero cuando no obedecemos, nos vamos, aleluya, qué bonito culto hoy, ¿verdad? Y esto y el otro. Y a las 2 semanas, la misma enfermedad. Las mismas cosas. Las mismas actitudes. Los mismos pensamientos. Y uno dice, hey, entonces ¿para qué Dios nos toca? Entonces ¿para qué Dios nos habla? De algo que Dios va a hacer es que Dios no desperdicia sus perlas con cualquiera. Pero si te ha venido a hablar es porque Él tiene un plan contigo. Oh, eso sí. Él no va a desperdiciar sus perlas. No la va a desperdiciar con cualquiera. Pero si te ha venido a hablar es porque tienes plan de Dios. Y eso es hermoso. Y eso es maravilloso, porque entonces Dios dice, no estoy desperdiciando mis palabras contigo, estoy provocando propósito. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Si Dios no tendría que nada que ver contigo, ni siquiera estuvieras aquí sentado. ¿Para qué? Si Dios no tiene nada que ver contigo. Más porque tiene que algo que ver contigo, Dios todavía te sigue hablando. Y porque Dios está interesado en llevarte a tu propósito, Dios todavía tiene tiempo para decirte, hijo, hija, aquí estoy. Aquí estoy. Por eso. Porque si no fuera así. No, David lo dijo. ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Quién es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Qué es el hombre que lo has puesto a un nivel más bajo que los ángeles? David reconociendo y diciendo, ¿quién soy yo humanamente para que tú sigas preocupándote por mí? ¿Quién soy yo? Más que un pecador, más que llenos de imperfecciones. Porque si quitamos la gracia de Dios de nosotros, olvídese usted y yo somos más pecadores que el diablo. Literal. Pero la gracia como nos revistió, nos llenó de perdón, nos restauró. Pero sin esa gracia, hoy usted, seríamos siempre los mismos, llenos de amarguras, de rencores, de odios, de confusiones, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cristo vino, nos hizo libres. Hoy,
Cuando empieces a usar, y si lo estás haciendo, y si no lo estás haciendo, empieza a usar el oído correcto. Si no lo estás haciendo, hazlo ahora. Porque sabe que un oído atento siempre va a anhelar obedecer. Si Jesús se hubiera encontrado en el camino con la gente que le hubiera podido obedecer, el camino hubiera sido más fácil. Pero Jesús se encontró con mucha gente que aún dando el consejo, no lo tomó. Y caminó en su vida y su vida se echó a perder. Por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su final son de muerte. Porque cuando usas el oído atento o correcto, lo primero que haces es obedecer. Ahora, esa palabra obediencia es algo que nosotros nos ha costado. Porque muchos dicen obedecer, muchos obedecen leyes, muchos obedecen reglas, muchos obedecen normas de iglesias. Porque si no te vistes de tal manera, no eres apto. Si no traes tu uniforme en la alabanza, no subes. Si no usas esto, el otro, tampoco eres apto. Y la iglesia está acostumbrada a seguir reglas. Póngale que usted venga a una iglesia, a esta iglesia donde todos usamos velo. Pero usted viene a una iglesia donde no se usa velo. La gente se empieza a poner velo. Y no sabe ni por qué se lo pone, pero se lo pone. Solo porque entró a la iglesia. Pero si usted entra a una iglesia donde el pastor usa los jeans más apretados que los de no sé quién, Michael Jackson, entonces usted también se va a empezar a vestir así. Pues dice, son reglas del pastor. El pastor con pantalones rotos, una camisa aquí que diga, no sé. Y entonces se empieza a hacer una regla. La iglesia, el problema de eso es esto, que la obediencia no se hace a través de la religiosidad. La obediencia se lleva a través de una relación que es con Cristo. ¿Ves la gran diferencia? Lo sabemos. Amén, pastor, lo sé. Pero a veces actuamos equivocadamente. Seguimos normas, seguimos reglas religiosas. ¿Sí? Algo que yo me cansé en la vida, en el evangelio, es que si no ibas o no llevabas corbata, tú no eras, ¿me entiendes? Y creían que la corbata lo hacía uno un siervo de Dios, ¿me entiendes? Les cuento ese día que por no llevar zapatos de estos, Chris, que hasta descalzo hubiera tocado, nadie me hubiera visto. Mira, estaba en la montaña oscura, iba a tocar la guitarra y el líder me dice, no puedes ministrar. Le digo, ¿por qué? Porque no traes zapatos de vestir. Le digo, pero traigo traje, traigo mi corbata, traigo el uniforme del grupo. Sí, pero no traes zapatos de vestir y no puedes estar así. Y me tocó quedarme sentado en la silla, viendo mientras los otros tocaban. Ese día mi corazón se sintió tan humillado, que porque alguien dijo que mis zapatos eran importantes para yo ministrar con el corazón a Dios. Si yo le contara todas las cosas que he pasado en la iglesia, la religiosidad me lastimó, la religiosidad me robó mi identidad por momentos. Y ahora no quiere decir que, ahora ya soy pastor, entonces, vamos. No, tampoco. No, reconozco sus momentos. Pero usted nunca me va a ver a mí aquí decir, no, hermano, que soy. No, porque yo sé cómo duele la religiosidad. Yo sé cómo lastima esto. Y perdón, hermana Mónica, porque a veces tengo que pedir perdón, a veces digo cosas muy torpes y ya estando aquí arriba a veces las riego. Perdónenme. Pero recuerdo que mi hermana decía, y la observé porque ese día yo no dije nada. Pastora viene y le dice a hermana Mónica, hermana, ¿puede pasar el vacuum allá arriba, por favor? Y la hermana Mónica dijo, no, yo no puedo.
Le digo, ¿y por qué? Porque es que a mí me enseñaron que allá arriba solo sube el pastor y solo sube la gente que tiene derecho a subir. Estoy parafraseando, ¿no? Perdóname si aumento algo. Corríjame, por favor. Y me dijo, allá en ese lugar, no voy a decir nombres, tampoco no se pueden imaginar, por favor. Hay 2 altares. Y el siervo de Dios sube una vez al año al segundo altar. Y yo dije, wow, entonces estamos en el tiempo de la ley todavía. Porque solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. No estoy criticando, solamente es el ejemplo de cómo a veces la religiosidad lastima la esencia de nuestro espíritu. Hoy la hermana hasta se agarra así. Ve cómo libera una relación, pero cómo condena a una religiosidad. Por muchos años fui condenado por eso. Cuando me pusieron en disciplina, fui condenado por mucha gente en la iglesia. Cuando no me miraban pasar a la Santa Cena, es porque el pastor me dijo, tú no vas a tomar la Santa Cena, diciéndome, tú no eres digno. Pero sí tienes que estar aquí en la oración, te quiero ver en la oración. Y perdóneme, el pastor nunca estuvo en el culto de oración, pero yo sí tenía que llegar. La religiosidad te lastima tanto que muchas veces aprendes a escuchar más lo que dice la religiosidad que lo que el Espíritu Santo puede estar hablándote. Y yo pasé por mucho tiempo diciendo, hey, ¿por qué la gente habla si no sabe lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué me señalan simplemente porque yo estoy sentado en una silla? Fácil me hubiera sido iglesia irme a otra iglesia donde nadie me conocía, donde nadie sabía que estaba en disciplina. Mas me aferré en ese tiempo y dije, me voy a quedar sentado porque sé que después de esto Dios hará algo conmigo. Muchas veces tu estado en el cual te puedes convertir no es lo que oyes de la religiosidad, es de lo que oyes del Espíritu Santo. La religiosidad te encajona. El religioso dice, si no eres así, no eres apto. El religioso dice, si no lo haces de tal manera, no entras al cielo. ¿Has escuchado de esa gente que dice que si no diezmas te vas al infierno? Esto no es bíblico. No está en la Biblia. No existe. ¿Sí? Pero ¿qué dicen los religiosos? Si no diezmas te vas al infierno. Y Dios no ha venido a condenar. Dios ha venido a hablar a nuestro corazón y decir, sé obediente. La obediencia te lleva a otras bendiciones. La obediencia te lleva a otros pasos. La obediencia te lleva a otra experiencia. Pero dime tú, o díganme ustedes, iglesia, el haberme no subido a ese lugar y quedarme abajo y llorar, porque lloré de dolor, no por la presencia de Dios, no, lloré de coraje, lloré de frustración, lloré por haberme quedado abajo cuando me había preparado toda la semana para estar en ese retiro espiritual y ministrar a muchos jóvenes. Yo tenía anhelo que Dios me usara. Mas sin embargo vino el hombre, el religioso, y dijo, no, no puedes. ¿Sí? Ese día bajé del campamento furioso, enojado, porque no podía hacer nada, porque no podía decir nada. Mi corazón se llenaba, ¿me entiendes?, de esa frustración. Pero vuelvo a lo mismo. Aprendí a escuchar el corazón de Dios. Y siempre tuve que ir a sus pies. Y llegar a mi cuarto y encerrarme y llorar y decirle, Señor, ayúdame. Porque llegué a un momento a pensar que no era apto a hacer lo que tenía o lo que estaba haciendo. Que quizás me faltaba mucho para poder hacer y que Dios a lo mejor no me estaba viendo con agrado porque me faltaba mucho para lograrlo. Porque eso es lo que la religión me puso en mi oído. Mas sin embargo, cuando uno viene a Cristo y Dios dice, hey, no es eso.
Recuerdo en algún momento dado, orándole al Señor, literal, iglesia, viene Dios y me dice, ponte de pie, porque lo estás haciendo bien. Y escuchar esas palabras del Padre, cuando medio mundo te dice que a lo mejor no le estás haciendo bien, te conforta tu espíritu, te fortalece. Y recuerdo que me levanté de ahí de orar, y me levanté, y las palabras cuando me levanté, Dios me dijo, lo estás haciendo bien. Y esas palabras las he escuchado aún ahora en el pastorado. Le dije, Señor, lo único que no quiero es defraudarte. Porque créame que como hombre los puedo defraudar a ustedes. Pero hay algo que anhelo en mi corazón y no es defraudar a Dios. Que si Dios me llama mañana, hoy, pasado, aquí 15 días, yo pueda decir algo como Pablo dijo, quiero terminar esto con gozo, pero no te quiero defraudar. Ese es mi anhelo. ¿Y qué pasa con esto cuando Dios viene y me dice, y le estoy diciendo eso a Dios, me dice, sabes, nadie te dice que tan bien lo estás haciendo? Porque lo primero que le dice la gente a uno es todo lo malo. Estás mal en esto, estás mal en el otro, estás mal allá, estás mal acá, estás mal. Pero nadie viene y te dice, hey, gracias por dejarte usar por Dios. Aunque nosotros no estamos aquí de pie esperando aplausos, no. Pero hay alguien que te conoce también. Y que muchas veces te va a llamar a lo secreto. Y te va a decir, me agrada lo que estás haciendo. Pero también esté listo cuando Dios te llame y te diga, hey, ven. No me agrada esto. No me está gustando de ti. No es tu identidad. No eres tú. Porque Dios hace las dos cosas. Y si Él tiene un propósito grande contigo, mire, yo prefiero que usted hable mal de mí, pero no ser tratado por Dios. Yo prefiero que usted me diga lo malo que soy, y no que Dios me llame y me diga, hey, ven, porque tengo que tratar contigo. No. Yo prefiero que usted me maltrate, pero que Dios no lo haga. Porque Dios sabe tratar fuerte. Porque Dios sabe hacerlo bien. Y por generaciones ha tratado con el ser humano. Y para no llegar a ese punto, ¿qué tengo que hacer entonces, pastor? Usar el oído correcto, porque el oído correcto, el oído atento, van a ser un deseo de obediencia. De obediencia. ¿Qué es obediencia? Es negarme a mí mismo. Cuando alguien le pregunta, diga, hermana Mónica, ¿qué es obediencia? ¿Qué le va a decir usted? ¿Sabe por qué le dije a hermana ya una vez, denos esos papelitos, traes unos, ¿verdad? Yo sé que muchos ya lo han usado. Y síganlo usando, por favor. Y si quieren más, díganos. No, sí, no, sí. Porque usted va a comer y usted le dice a alguien, mira, Dios te bendiga. ¿Sabías que Jesús lo pagó todo por ti? Y si usted siente invitar a alguien y dice, no sé, pero esa mesa que está en ese restaurante, yo voy a pagar su cuenta. Y dígale al mesero, llévele esto por favor a ellos. Es que a veces nos hace difícil hacer eso, ¿verdad? Obediencia es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que parte de todo ministerio de iglesia debe funcionar dos cosas: misiones y evangelismo. Porque que una iglesia que no tenga misiones y que no tenga evangelismo es una iglesia que no practica el evangelio. Esto es práctica. ¿Sí? ¿Cómo me gano una persona allá afuera, pastor? ¿Cómo le puedo hablar de Cristo? Déjele saber. Dígale, ¿sabes qué? Yo no sé dónde estás, pero en algún momento también estuve sin luz y Cristo me rescató. Fácil. Ahora, diga usted,
pastor, pero tengo que hablarle a medio mundo de esto. Este es nuestro mandato de Dios, ir y predicar el evangelio. Pero hay momentos dados donde cuando tu oído está atento, el oído correcto está atento, hay una voz que te va a mandar a hacer cosas que para ti son locas, pero para Él no. Para los demás serán locos, pero para Él no. ¿Y cómo nosotros podemos practicar el evangelio? Si decimos, hoy el mensaje de hoy fue de que tenemos que usar el oído correcto, pero ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo lo hago? Precisamente eso, practique el evangelio allá afuera. Practique el evangelio allá afuera. Practíquelo, háblelo, testifique a diestra y a siniestra, predique el evangelio con su testimonio, predique su evangelio con sus actitudes, con la manera que se conduce, predique el evangelio. Mire, la gente allá afuera no quiere saber que si Jesús solo pagó el precio por ellos, quiere verte a ti, quiere verte cómo te conduces, quiere saber si realmente eres cristiano real o eres un cristiano chuleta. Porque ¿cómo le puedes decir a Dios, a alguien que Dios le ama, cuando tú mismo no estás experimentando el amor de Cristo? ¿Cómo le puedes decir a alguien que Dios cambia si Dios no te ha podido cambiar a ti? Amén. Qué ironía, ¿no? O qué incoherencia decirle a alguien que Dios puede cambiar cuando Dios no me ha podido cambiar a mí. Por eso es que usar el oído es ser obediente. Y muchas veces Dios va a venir a decirte, ¿sabes qué? Cómprale una marqueta a esta familia. Y tú le vas a decir, ay, pero ¿por qué esa familia si se ve bien? Tú no sabes lo que puede estar pasando. O llámale a esta persona y solo dile que estás orando por ella. No, pero ¿para qué si esa persona ni ora por mí? Y empezamos a luchar con nosotros mismos y eso no es obediencia. Eso no es obediencia. Por eso yo quiero invitarles hoy que terminando este mensaje, tú puedas decirle al Señor, Señor, ¿qué oído? Y puedas diferenciar qué oído estás usando. ¿Qué clase de oído estás ocupando hoy? Que a lo mejor te está llenando de tanto ruido y te sientes abrumado, te sientes lleno, me tienes de tanto pesor, que simplemente tienes que soltarlo para caminar tranquilo. Hay cosas que el enemigo ni siquiera provoca, tú mismo te lo provocas. Empiezas a hacer un ruido en tu vida. Mira, hoy me pasó algo. Desde la madrugada empecé a tener un fuerte dolor de cabeza y no podía dormir. Y de repente empecé a reprender al enemigo y le digo, Señor, empecé a pensar en sus maravillas y no me podía dormir. De repente venían dolores de cabeza muy fuertes pero identifiqué que muchas veces el enemigo te quiere desgastar para que tú te puedas levantar y venir al culto y no estar preparado para lo que vas a hacer. Porque mientras yo predico aquí hay mucha lucha espiritual. Hay mucha lucha espiritual. Y usted dirá, pastor, pero ¿por qué muchas veces me quiero sentar después del culto? Porque me siento tan cansado. Y ustedes dirán, ¿pero de qué? Es que no es físico, es algo espiritual. Que mientras declaro verdades, hay una pelea espiritual. Y si Dios llega a convencer el corazón de alguien a través de este mensaje y logra salir del estado en el cual está, Dios tiene victoria y da una vez más su poder. ¿Y sabe quién está en contra de esto? El enemigo. Así que mientras uno está todo debilitado, imagínense yo, ¿sabes qué, amor? Me siento así. Estaba con náuseas, me sentía débil. Me sentía un momento, decía, Señor amado, ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo dice, mientras lo tengo débil, menos proyecta lo que quiere él hablar de parte de Dios. Es que hay alguien que es bien astuto y usted a lo mejor no lo conoce, pero yo sí le invito, por favor, conozca a su adversario. No para que le dé la mano, sino para que vea cómo trabaja.
Y cuando usted experimente y vea cómo el enemigo trabaja, usted dirá, ya sé de dónde viene. Ya lo sé, ya sé cómo va a trabajar. Y entonces usted acciona en el nombre del Señor, se levanta. Se levanta. Y entonces Dios le da la victoria. Estoy seguro que hoy Dios trajo una palabra de reflexión, pero de acción también. Que no solo Dios nos dejó saber lo importante de cómo usar nuestro oído espiritual, sino de accionar. Tengo que hacer algo, porque ese ruido me está atormentando, porque ese ruido está trayendo momentos a mi vida que no entiendo. Quítalos en el nombre de Jesús. Cuando esta muchacha viene y me dice, pastor, gracias. Y todavía hay una sesión que le dije que íbamos a hablar con pastor y vamos a orar por ella una vez más. Por momentos me da un poco de celo, coraje. Y perdónenme, no sé si es normal. Pero a veces me pregunto, yo digo, ¿por qué yo, siendo otro pastor de otra congregación, tengo que estar ministrando otra oveja que es de otra iglesia? Pero digo, Señor, pero si así nos llamaste a hacer, lo vamos a hacer. Pero a veces me da un poco de celo. Mientras el otro ingrato está ya sentado, yo estoy batallando con los espíritus de su oveja. Pero eso es lo que Dios nos da a nosotros. Esta muchacha dice, gracias, pastor. Pero aquí te das cuenta que Dios te llamó con propósitos. Que va a haber gente que va a venir contigo y vas a tener que ser usado por Dios. Pero para ser usado por Dios vas a tener que quitar tu oído del lugar incorrecto y ponerlo en la frecuencia correcta. Dios no puede usar a alguien que está desequilibrado. Dios no puede usar a alguien que está así. Dios usa a alguien que esté sincronizado. Nunca en la Biblia hay alguien que Dios haya llamado que estuviera sin tener una sincronización de lo que estaba hablando Dios. A pesar que somos imperfectos, Él sabe que hemos llegado a una estabilidad. Y yo lo que sí puedo decirte es esto: si llegas a usar el oído correcto, prepárate. Porque no solo Dios te va a usar, Dios también te va a bendecir. Porque de algo que Dios logra hacer con quien se establece y usa su corazón o su oído correcto, es que Él empieza a compartir sueños. La doctora me dijo una vez, tienes que empezar a usar aparatitos que se oiga más claro. Porque yo tengo un problema de tanto tiempo estar en la música. Tengo un problema que hay un ruido que no oigo, así chito bien fino, no los oigo, no los distingo. Entonces me dijo la doctora, vas a tener que usar aparatos que se oigan. Entonces yo hice esto y me puse en el nombre de Jesús, yo soy sano. No es que no crean a mis tiendas, no, tampoco, pero me puse mis dedos. ¿Sí? La doctora hace que fue unos 4 años me dijo, se va a ir desvaneciendo tu sonido, se va a ir acabando. Gracias a Dios oigo hasta lo que no, ¿verdad? Pero cuando no estás sincronizado y no estás apto para esto, vas a dejar pasar muchas cosas que Dios habló. Y yo quiero que usted en esta tarde pueda tomar esa palabra en su corazón y decir, ¿sabes qué? Yo necesito poner el oído correcto. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, por favor.